Hoy es 4 de abril del año 2015. Vamos a orar y vamos a empezar esta segunda parte del estudio Teología Sistemática Básica Reformada, ¿no? Amado Padre, venimos ante el trono de gracia de usted por medio del Señor Jesucristo, quien abrió el camino y el velo, como siempre oro, y le pido la guía y la dirección de su Santo Espíritu para poder entrar al lugar santísimo, y es por medio de él. Por eso le pedimos, Señor, que por medio de él, que usted esté bendiciendo este segundo estudio que estamos teniendo sobre estas doctrinas sistemáticas que están, pues en las escrituras aparecen todas las doctrinas, pero no están acomodadas. Por eso decidimos ahora aprender, creciendo en conocimiento y gracia sobre estas doctrinas. Le pedimos, Señor, que usted nos esté abriendo la mente, el conocimiento, para poder entender, que seamos iluminados ahora, para poder hacer una correcta interpretación, una correcta exégesis de la palabra. Todo esto no lo hacemos con un ánimo de tener más conocimiento para estar peleando o haciendo debates teológicos con otras personas, sino que queremos crecer en conocimiento, en gracia, pero esto que no nos haga a los reformados más orgullosos, sino que nos haga todo lo contrario, que nos haga un corazón más humilde para poder estar creciendo más. Por eso le pido, Señor, que usted esté bendiciendo este estudio que vamos a tener ahora. Le pido todo esto por los medios atributos de su Hijo amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hace un tiempo entonces que ya hicimos vos, creo que la primera vez, Natalia, ¿no? Que ya, Sí, a mí me lo dio. ahí está, muy bien. Entonces estamos viendo, te explico un poquito por arriba vos, sobre las escrituras. Estamos viendo qué, o sea, qué es esto de las escrituras, qué es la Biblia. Y hoy vamos a ver un poquito por cómo se preservó un poco de las escrituras. Si él te va a explicar un poquito esto de las escrituras o de la Biblia, ¿no? Entonces si ella lo vio un poco, o sea, te mostró un poco, ya estarás un poco empapada sobre el tema que estuvimos viendo. Ahora vamos a ver el párrafo número 6. Son 10. Son 10. Lo voy a poner un poquito más atrás porque si no la grabación va. Ahí nomás. Porque si no va a salir muy chocante. Vamos a ver ¿cómo se diría? El párrafo número 6, o el artículo 6, si querés decirles que tenemos. Te quiero explicar algo por si no sé, lo acotó o no lo acotó. Esto no es una regla, vamos a decir, que supera o pone estar primero sobre las escrituras. No es nada de esto que, vamos a decir, nosotros tenemos como regla fe y obediencia las escrituras. Lo que nosotros estamos estudiando es que nosotros tenemos una doctrina, si se lo he hablado, ¿no? O sea, y esto, el beneficio que tiene es que cuando vos vas a una iglesia, quizás vos estás, no sé, 5, 6 o 7 años, o 3 años, hasta poder saber qué es lo que cree. También si la ha escuchado a él, o la misma fotocopia que se llevó, ahora visto en adelante, que decía que es una defensa también, o un escudo contra las falsas doctrinas, porque de esa forma nosotros podemos hacer una defensa correcta de las escrituras, pero sin llegar a debate, ni a pelea, ni a tener que derrumbar las otras iglesias para atacar. Si nosotros decimos cuando aparece algo, no, bíblicamente es esto, y lo tratamos de explicar con un espíritu de más humilde, pero sin estar atacando, ¿no? Así, entonces vamos a seguir con esto. Entonces, el párrafo 6 dice así: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos o necesariamente contenidos en la Santa Escritura, a la cual nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Hasta ahí me voy a frenar yo, voy a explicar esta partecita que está ahí, y después voy a seguir la otra parte que dice ahí en la confesión. Sin embargo, reconocemos, ¿qué dice la tuya? Sin embargo, confesamos. Bueno, en esta dice reconocemos, que y en la traducción, en la otra confesión de Westminster dice algo parecido también. también. Sí, cambia un poquitito. La idea es la misma. Confesamos, y esta dice, no sé, ¿qué dice? Te dije, sin embargo, reconocemos que la iluminación, bueno, voy a explicar esta primera parte. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos o necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Entonces, hay un momento que me estaba olvidando de algo acá, que creo que tengo el PowerPoint acá.
Sí. Esto es lo que vamos a ver, si están Claro. ante sus ojos acá la pueden leer, o acá la pueden leer una talla lo que yo estoy Sí, leyendo, ve todo el consejo, así sí, te sí. podés guiar un poquito más. Yo estoy viendo esto, mira, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para... Entonces, ¿qué es lo que yo leí? Es esto, que todo lo que es necesario para, vamos a decir, la salvación, la fe, la vida del hombre, todo lo que es necesario, porque dice Deuteronomio 29:29 que hay ciertas cosas que Dios no las reveló. O sea, hay ciertas cosas como decía Gabriel, ¿se puede usar una 9 o una 762 o es permitido? Hay ciertas cosas que la Biblia calla, pero todo lo que es necesario para darle la gloria a Dios, para la salvación, la fe y la vida del hombre, en las escrituras estamos viendo la suficiencia de las escrituras. El artículo 6 de la nuestra confesión de 1689 de las iglesias bautistas reformadas nos enseña que todo lo que es necesario para agradarle a Dios, Él ya nos ha revelado en las escrituras. No podemos poner ni quitar. Y lo que vamos a tocar ahora, sin atacar a otras denominaciones, es que a veces el hombre injerta o pone cosas, o la interpreta de acuerdo a la cultura, al conocimiento, una idea preconcebida que él tenga. Pero no es así. Todo lo que es necesario para eso, Dios ya lo ha revelado. ¿Dónde? En la Escritura. Y ahí está. Y esta revelación de su voluntad, nada será añadido, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Yo no voy a atacar o burlarme o hacer vamos a decir, ¿cómo se dice? Un sarcasmo de otra iglesia, pero habrán escuchado que dice, el Señor me dijo, o el Espíritu me estaba diciendo tal cosa que usted... Bueno, nada de eso, o sea, estamos hablando de las iglesias primitivas. Cuando decimos primitivas decimos de iglesias de antes, de la historia de la iglesia. Ellos nunca creyeron que el Espíritu Santo podía venir, y vamos a decir, y traer nuevas revelaciones. Es como dice, como él tiene un dicho, que vos decís, tenemos que trazar fino, decís, Sí, la, sí, la fina, dice. hilar fino. Bueno, yo siempre tengo un equilibrio, no me voy para allá y me voy para acá. No digo que Dios no puede mostrar ciertas cosas, vamos a decir, circunstancias a una persona. Igual tenemos que tener cuidado porque Satanás es engañoso y puede engañarnos. Pero si alguien me dijo algo, el Señor me ha dicho, conforme a la salvación, la fe y la vida del hombre, y va contrario a las escrituras, el Espíritu Santo nunca se puede contradecir. Una vez hablaba con otro señor y me decía que el Señor, no sé qué le había dicho. Yo digo, es medio como que raro que el Espíritu Santo te revele algo contrario a Que lo que se mismo contradigan la Espíritu... Claro, palabra, porque claro. ¿quién inspiró la El Biblia? Espíritu El Espíritu Santo. Santo. ¿Y cómo te va a decir a vos? O sea que algo y se va a contradecir. Entonces ahí tenemos por qué nos sirve un poco la confesión. Nosotros tomamos la confesión para ver, esto es importante que lo entendamos, nosotros nos vamos a una confesión de fe para saber si la Biblia es verdadera. Es todo lo contrario. Nosotros examinamos la confesión de fe por medio de la Biblia. Nuestra regla de fe y obediencia es la Biblia. Es la Biblia. Solamente esto es para saber lo que creemos, nada más, y podamos ver si estamos en lo correcto. Entonces no podemos agregar nada, nada, nada. Dice, no pondrás ni quitarás de Deuteronomio. Apocalipsis también termina diciendo con lo mismo, para que no te venga ninguna de estas maldiciones. Nada será añadido ni por nuevas revelaciones de espíritu, ni por tradiciones de hombres, ni ninguna tradición. Entonces quedó muy clarito, ¿no? ¿Puedo pasar a la segunda parte? ¿Sí? Sí. Sí, entonces quedó claro. Y la segunda parte del artículo 6 dice, sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de aquellas cosas que están reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Bueno, vamos a explicar esta partecita que está ahí. Sin embargo, dice, o sea, uniendo lo que ya leí, sin embargo, aparte de esto, dice, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que las cosas reveladas en la palabra se entiendan de una manera salvadora, y que hay algunas circunstancias tocantes, bueno, hasta acá, después explico todo. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros creemos que nosotros necesitamos la iluminación interna del Espíritu de Dios. ¿Qué queremos decir esto? Que a pesar de que nosotros no creemos en que yo estoy hablando ahora y con usted, y en un momento, como no voy a imitar ni me voy a burlar de nadie, pero en un momento yo estoy hablando y entonces el Señor me está diciendo, hermanos, que no creemos eso.
que el Señor me está diciendo que ahora la salvación es por obra. Si tú haces una donación, el Señor me está diciendo, esas cosas no las creemos, no suceden, porque el Espíritu no se puede contradecir. Más allá que se ve en el día de hoy, el Espíritu Santo no se va a contradecir. Sí, es Espíritu Santo, o sea, santo de apartamiento para algo. Pero, ¿qué dice? Confesamos que la iluminación interna del Espíritu Santo es necesaria, pero sí creemos que necesitamos la iluminación interna del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder entender las Escrituras. Eso sí lo necesitamos. Para que nos revelen la palabra, que se entienda de una manera salvadora y que alguna circunstancia tocante al culto de Dios. Bueno, entonces, pero sí reconocemos que cuando vamos a las Escrituras necesitamos del Espíritu de Dios que ilumine nuestro entendimiento para poder entender y no hacer una interpretación incorrecta. Pues si no, podríamos interpretar las Escrituras, como vamos a ver dentro de un rato, como la Iglesia de Roma o como los testigos de Jehová. Que el testigo de Jehová, voy a ver dentro de un rato, él dice que ponele esto. Es lo mismo que yo te diga, sin la confesión bautista de 1689 vos estás perdido. Yo sería un hereje. Yo no puedo decir que esto te salva. Y tampoco la Biblia, como la tuve que corregir un pastor. Que el pastor me dijo, no, porque la Biblia salva. No, la Biblia no te salva. El que te salva es Cristo. La Biblia te muestra y te revela aquel quien te puede salvar. Claro. Pero la Biblia te muestra salva. Cómo llegar a la salvación. Cómo llegar al camino, pero no te salva. Claro, no te salva. Bueno, si el Espíritu Santo no te da luz, bueno, y lo que estamos hablando, si no te ilumina, es imposible comprenderlo. Y pues Satanás cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Claro. Entonces, es el Evangelio. Entonces, necesario. Entonces, ahora, cuando decimos que Satanás, esto ya por ahí me voy del tema, pero cuando decimos que Satanás cegó el entendimiento para que no resplandezca el Evangelio, tenemos que entender esto, está bien lo que yo pienso, que no es que Satanás cegó el entendimiento del hombre después de la muerte de Cristo, sino que Satanás cegó el entendimiento del hombre desde la caída en el Edén. Desde ahí el hombre está con el entendimiento cegado, por eso nunca puede alcanzar a Dios. Por eso Noé predicaba diciendo que venga, que se arrepientan, que venía el fin, y ni uno solo pudo comprender lo que Noé estaba diciendo. Pues sí, ciega y transgiversa. Fíjate que cuando ya esto es justo me adelantaste un ratito lo que iba a ver dentro de un ratito, pero es así, sí, bueno, ya que está, me voy a adelantar lo que iba a ver dentro de un ratito. Pero desde el huerto de Edén, él ciega el entendimiento o engaña o tuerza la palabra o la transgiversa con la mujer. Porque la mujer sabía y dice, bueno, la serpiente dice, así que con que Dios os dijo, y le hace una interpretación incorrecta de lo que Dios había dicho y él la lleva, utiliza la misma palabra, o la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, pero en un sentido que él quiere para conseguir un propósito. Claro. Bueno, si ahora vamos a llegar a computación, pero sí eso, cegarle el entendimiento es cegarle, vos sabés, hablamos del conocimiento, de la mente, él ciega tapa. Fíjate que si sigo con esto me voy de lo que estoy hablando de la confesión, por eso, pero sí, no está cerrado, estás en eso. Entonces seguimos con esto. Es necesaria para las cosas reveladas la palabra se entienda de una manera salvadora y que hay alguna circunstancia tocante al culto de Dios y al gobierno de la Iglesia común a las acciones y sociedades humanas, que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardándose siempre de las reglas generales de la palabra. Bueno, tenemos todo lo que es necesario sobre la fe, la vida del hombre, todo lo que es necesario como agradarle a Dios, todo eso está escrito en las Escrituras. Pero hay algo, dice, o sea, que vamos a decir, en mi traducción dice que es lo que tocante a la adoración y al gobierno de la Iglesia. En este sentido, vamos a decir, debemos manejarlo, vamos a decir, con la prudencia cristiana. Y según las normas generales de la Biblia o la palabra de Dios. ¿Qué queremos decir esto? La Biblia calla en ciertas cosas, como que la Biblia no te dice, vamos a decir, la Biblia te dice que el servicio de adoración pública, con nosotros le decimos, bueno, yo le digo, nuestra confesión dice servicio de adoración pública y religiosa. O sea, servicio, adoración, que nosotros, adoración ya lo saben, es orar, cantar, o sea, alabar a Dios, y lo más importante, sabemos, la exposición de la palabra de Dios. Bueno, pero no nos dice la Biblia qué horario debe ser ese servicio. Entonces lo que nos enseña la confesión es que de acuerdo al gobierno común, a las acciones sociedad humana, deben arreglarse conforme a la naturaleza. Entonces, acá las iglesias, vamos a decir, los pastores, según el gobierno eclesiástico,
no hay problema en que se puedan reunir a las 8 de la mañana, a las 7, ¿Y a el las día? 17. El día sí. El día de la Biblia no habla que es el domingo, el día de oración. Excepto el Sabbat, que es los sabatistas, que acá hay una iglesia chiquita, también así muy chiquita. Los adventistas son Los sabatistas. adventistas, sí, sí, que ellos dicen que ponerle que nosotros nos reunimos el domingo, nosotros somos satánicos. ¿Por, pero ¿por qué el Sabbat? Porque dice que el Sabbat es el sábado. Mm. Sí, El sí, Sabbat sí. es el día de descanso, supuestamente, el día de reposo. Y ya vamos a llegar a eso. A ver. Todas tus preguntas ya las voy a saciar. Me pasa que hay un orden, ya voy a llegar. Claro, está acá la confesión. Bueno, acá va a hablar, yo voy a llegar a una época a un artículo que se llama de la adoración pública. Y ahí va a estar duro de comprender, porque yo me metí en el Antiguo Testamento, por qué era el sábado y cómo se pasó, y por qué yo, y voy a tener que explicar un poco, pero voy a tratar de hacer un poco sencilla. Pero todas las preguntas que vamos a hacer es como, por eso teología sistemática. Están sistemáticamente, si vos me esperás, van a ir llegando en un momento. Pero de ese ya lo vamos a hablar también. Bien. Si no me salgo de acá. Y tengo 5 más todavía para hablar todavía. Por eso que si no, no termino más. Guardándose siempre de la regla general de la palabra. Entonces, hay ciertas cosas como que... ¿Cuántos? Ponele acá. Más si en otro lado cantan alabanzas, ponele. Está bien, cantan alabanzas. Ponele acá himno. ¿Cuántos himnos hay que cantar? 3, 4, 10, 20. El tipo de duración puede ser que cante las 4 estrofas o canto... Esas cosas no aparece. ¿Cuántas veces debe ser la Santa Cena? Hay ciertas cosas que la Biblia no... Pero todo lo que es concerniente, el párrafo 6, nos enseña el consejo de Dios, que son necesarias para la salvación. Ya sabemos que no hay salvación fuera del Señor Jesucristo. La fe, o sea, todo eso que está ahí ya está, no podemos agregar nada. Pero concerniente a estas cosas, y bueno, la segunda parte que vimos, que necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para entender las Escrituras. Si yo no tengo al Espíritu Santo, quien escribió las Escrituras, no las voy a poder entender. Yo voy a entender, ponerle que la salvación, ahí tuvo la lucha entre Lutero quería que Santiago había que tirarlo al fuego. Sí. ¿Por qué? Porque él no interpretó muy bien ese libro. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no tengo una interpretación correcta, voy a creer como Lutero en esa época que la salvación era por obras. Claro, Santiago está hablando de Y otra Santiago cosa. estaba hablando a De que la cristianos ya. fe en que el Señor da como fruto buenas obras, algo así. Sí, aquel que nació, o sea, las obras son un resultado de haber nacido. Claro. Y Pablo le estaba hablando, sí estaban hablando a dos audiencias diferentes, en diferentes tiempos. Y claro, si yo no entiendo eso, ¿a quién está dirigido la epístola? Los ¿En qué católicos tiempo? se agarran un poquito de Y los Santiago. católicos sí, los católicos sí, por eso que muchos... ¿Por qué hiciste la confesión? Vamos a empezar, ¿por qué hiciste esta confesión? Para empezar. Sí, para desbaratar todas las otras doctrinas que Bueno, están... pero en sí cuando se escribe la Sí. confesión, cuando se escriben, tanto esta que tengo acá a mi izquierda, que es la confesión que vos viste, y esta, cuando se escriben en esa Esta es la época, última, ¿no? De todas. esta sí la última, esta es la que ellos no están tan de acuerdo con, esta sería la nuestra, esta es la del presbiterianos, Sí. pero en ciertas cosas estamos de acuerdo. Pero bueno, vamos a ver otra cosa, vamos a ver lo que dice la Biblia. Eh, Se levantan estas confesiones porque ellos confesaban, vamos a decir, ciertas, la salvación por obra, vamos a decir, el pacto bautismo que adoptaron los presbiterianos. Entonces sale una confesión defendiendo lo que la Biblia dice. Esto no es como esto lo que nosotros creemos, es que se escribió esto para que los cristianos defendiendo lo que decía la Biblia, para eso nació, en contra del papado y todo eso que existía en esa época. Por eso nació una confesión, como una defensa, un escudo contra esas falsas doctrinas. ¿Se puede llegar a entender? Sí, sí. Y por eso que muchas de las cosas que estaban hasta acá están muy asociadas con esa época, pero son también, son, vamos a decir, aplicables a nuestra época. Porque hoy, vos decís, bueno, era para esa época, bueno, pero hoy sabemos que mucha gente está queriendo añadir, poner cosas, que tienen nuevas revelaciones, entonces son aplicables para... ¿Se puede llegar a entender? Entonces, Sí. entonces el punto 6 ya termina ahí. Y todo lo que es concerniente, ¿se puede utilizar instrumentos musicales dentro de la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no dice nada. Entonces, ¿qué dice? Esta parte del artículo 6 nos enseña de qué. Podríamos hablar de eso, sí que se puede usar. No, pero es de Satanás utilizar eso. No, no es de Satanás. Lo que sucede es que si vos querés poner una batería, una guitarra eléctrica, un bajo, y querés hacer un ruido tremendo, y no te importa, vamos a decirlo, esto se puede hablar. Lo que son los signos, o sea, o la alabanza, si querés llamar, que sea doctrinalmente, y querés hacer solamente un ruido, entonces ya
dejaría de ser una adoración. No sé si puede llegar a entender. Sí. Bueno, pero se puede hablar, pero eso no habla las escrituras, o sea, no nos habla. Pero ahí nos dice en la última parte que estas acciones que son comunes, más que sociedades humanas, que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza. Tendríamos que hablarlo y a ver qué dice las escrituras, porque la Biblia calla. Entonces el artículo 6 habla de esto, pero todo lo consejo a Dios sobre la fe, ya no se le puede. Está, no se Hay ciertas puede. cosas que sí la podríamos arreglar. ¿Las mujeres se sientan de este lado o se sientan los hombres de acá? ¿Hay que usar un velo? O bueno, hay ciertas cosas que es necesario hablarlas. Pero todo lo que es la fe, la salvación, la Trinidad, no se le puede hablar. Hay otras cosas que se pueden llegar a ver porque está medio oscuro, no parece bien. Pero Dios le agradó revelando ciertas cosas. Otras cosas se las guardó. ¿Se puede entonces ya pasar al versículo, vamos a decir, al artículo 7? ¿Mm? Sí. Bueno, en el artículo 7 vamos a ver la parte de abajo, lo que es la claridad de las escrituras. La claridad de las escrituras. Yo, bueno, ya que está, voy a lectura de ahí, porque no... Sí, ¿Querés leer vos o leo yo? Sí. Léelo ahí, A ver. así me das tiempo a Sí. mí de... Las cosas contenidas en las escrituras no son todas igualmente claras ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación se proponen y se declaran en uno u otro lugar de las escrituras, de tal manera que no solo los eruditos, sino aun los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. La claridad de la escritura. Bueno, ahí está. Entonces lo que vamos a ver ahora, recién, permitimos un segundito. Vimos la suficiencia de las escrituras. Ahora vamos a ver la claridad de las escrituras. Voy a traer un poquito de historia al presente para que puedan entender. La Iglesia católica, apostólica, romana, creían que solamente ellos podían tener la interpretación correcta de las escrituras, y el clérigo, vamos a decir el pueblo de Dios, nosotros no lo podíamos entender, no teníamos acceso, no tenían acceso, porque solamente el único que tenían, vamos a decir, la Biblia o las escrituras, o la santa palabra de Dios, eran los sacerdotes, o ministros, oficiales, obispos, y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? El pueblo, lo único que él decía algo y el pueblo tenía que decir amén. Y la palabra santa, como palabra santa. Dicho, sí, palabra santa, como dice, tiene un nombre, si me ayudan, si alguno tiene conocimiento, por favor puede acotar algo. Pero cuando el Papa habla, tiene un nombre eso, yo no me lo acuerdo bien, pero es como que es palabra de Dios, porque él es el representante. Él es el representante de Dios en... Bueno, sí. Bueno, vamos a decir lo que ellos dicen, lo que ¿no? ellos dicen, que es el representante de Dios en la tierra. Sí. O sea, es la máxima autoridad de la iglesia. Ellos dicen que es como que el apóstol Pedro, ¿viste? Exactamente, sí, porque ellos creen, vamos a decir eso, una sucesión apostólica de Pedro. Bueno, traje un poquito eso para hablar eso. Entonces ellos creían que solamente la única que podía tener vamos a decir, eran ellos. Hoy lo podés ver, si vos querés decir algo, decís, oh, pero eso era para antes, Daniel. Bueno, te iba a tener un pensamiento más moderno. Pastor, la Biblia dice esto. ¿Cómo? ¿Te levantás contra el ungido? ¿O te levantás contra la visión de la iglesia? Si yo, o sea, el Señor me ha mostrado cuál es la visión para esta iglesia y se me ha profetizado tal cosa que vamos a tener, la autoridad máxima del pastor. Y yo, ni ningún hombre, ni nadie, por más, podés nombrar cualquier reformador que aparezca en el Facebook ahí, ninguno de esos tiene la autoridad máxima. Vamos a ver que la autoridad máxima, dentro de todo estamos en la claridad de las escrituras, pero vamos a ver que la autoridad máxima es las escrituras, la palabra de Dios, por la que nosotros nos dejó cuando nos regimos y Él gobierna a su pueblo, hasta cuando venga el Señor Jesucristo. Él está reinando, pero ahora por medio de la palabra de Dios vamos a ver, pero vamos a ver la claridad. Por eso estamos hablando de las escrituras. El párrafo 7 entonces que nos enseña lo que vos hiciste y lo que leíste, las cosas contenidas en la escritura no son todas igualmente claras, ni se entienden con la misma facilidad. Fíjate si tuvieran acá, o en esa época, imagínate a Pedro, un pescador. Vamos a decir, está mal la palabra que yo usar. Un laburante, le decimos. Yo pensé lo mismo. Sí, yo iba a decir un nombre medio tosco. Claro, sí. Medio duro. Fuerte, pero la mente también un poco, o sea, claro. Bueno, un corazón bueno. Él amaba a Dios.
Pero no era como Pablo, sentado a los pies de Gamaliel, un hombre que leía las escrituras y las trazaba. Intelectual. Y sí, Pablo Pablo, diríamos intelectual. diferentes. Claro, sí, sí. Dios se basó de diferentes hombres. Pero ¿qué sucede? Pero es diferente. Y fíjate que lo vas a encontrar a Pedro en su epístola diciendo que, no la dice así como yo la voy a parafrasear la palabra, pero dice, hermano, hay ciertas cosas que son difíciles, las que escribe Pablo, Pablo, son sí. difíciles de entender, no sé si han leído ustedes. Sí, sí, sí. Entonces, él reconocía, bueno, la confesión dice esto, hay ciertas cosas que no son todas igualmente claras, ni se entiende con la misma facilidad. ¿Para quién? Para todos, porque dentro del pueblo de Dios no todos tienen, vamos a decir, no, porque la Biblia no se entiende por coeficiente intelectual, aunque es necesario, sirve eso. Pero Dios le va revelando, le va poniendo de acuerdo como quiere. Y no todos van a entender. Podemos leer el mismo versículo y poner a mi esposa allá y está pensando y no entiende nada lo que está. Ella tampoco no entiende y vos lo entendés. Claro. Ah, Como bueno. puede ¿Pero ser por al qué? revés también. O puede ser al En el revés. sentido que otro día yo no voy a tener claridad. Ah. Sí. O lo puede entender, ¿no te ha pasado que vos estás leyendo y ella lo entiende? Claro, yo estoy dando vuelta y dando ¿Pero vuelta. te ha pasado eso? Y me ha pasado, Bueno, sí. sí, porque le agradó revelarle a ella que ella tiene el Revelarle. mismo espíritu que tenés vos. Puede ser que sea así. No hay. Sí, aparte por eso están los pastores y los maestros y está el... Sí, todavía, ahora vamos a llegar Ah, justito a eso. Entonces, sí, justo antes de que terminemos el tiempo, justo tengo que tocar con eso. Entonces, sin embargo, las cosas que necesariamente deben saber si crees y guardarse para conseguir la salvación, se proponen y se declaran en uno u otro lugar de las escrituras. Vuelvo a lo mismo. Es verdad, hay ciertas cosas que son difíciles de entender, pero vuelvo a decir la confesión de lo mismo. Pero sin embargo, todo lo que debe saberse y creerse y guardarse, decime, si un chico, bueno, ella conocía más grande, ellas, conocían un poquito más grande, pueden llegar a entender, o sea, vamos a decir, algo tan fácil que, vamos a decir, lo que es la fe o la salvación por fe, si que debes creer. Yo creo que eso hasta un chico lo puede llegar, yo no estoy hablando de alguien que tenga, ya que no puedan discernir entre lo bueno y lo malo, pero hasta un muchacho puede llegar a entender. Yo me he predicado a un chico, ¿cuánto tenía tu hermanito? 9. Y me pudo entender. Yo digo, básico, por supuesto no me vas a hacer un orden saluti, vamos a decir, el orden de la salvación y me lo vas a explicar así. Pero él me lo pudo entender, con 9 añitos me pudo decir, no, mirá qué sencillo. Eh, por supuesto, no, con su palabra con 9 años. Digo, ¿quién es el que salva? ¿Dónde hay solamente salvación? La salvación solamente depende de Cristo, me dijo. O sea, soy salvo por Cristo, por creer en Cristo. Un chico de 9 años pudo entender. Por supuesto, si no me podría exponer todo, pero él pudo entender eso. Sí. Entonces la confesión dice que hay ciertas cosas, o sea que Dios, porque Dios le da ese entendimiento a Pedro también, no entendía y dijo, Señor, y estos estaban pensando, y Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Dijo, lejos ¿se me ayudan? Nada sé, o quién era él, o algo así, ¿no? Y Cristo le dijo, bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino bueno, es Dios el que nos revela ciertas cosas. Entonces, pero todo lo Amelia, mi padre, Tú tienes palabra de vida eterna. tú tienes palabra de vida eterna. No, pero no con el malo. Entonces, No sé. de tal manera, entonces dice así, y que se declaran uno en otro lugar de la escritura, de tal manera que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Entonces, ¿qué sucede? Lo que dice la segunda parte es que no solo los eruditos, o sea, no solo los que saben mucho, la palabra arrepentimiento en el griego koiné quiere decir metanoia, hermano. Metanoia quiere decir quiere decir un volver, no solamente esas personas que han estudiado y tienen, no, dice que no solamente es para esas personas que estudian, porque Dios le place darle más conocimiento y abrirle el entendimiento, y no es por ellos, sino por el Espíritu Santo. Pero no solamente las Biblias para ellos, porque ellos decían que solamente, volvamos de nuevo a la historia, esta gente decía que solamente esa persona podía tener entendimiento. Darle la Biblia al pueblo era que vamos a ver en el próximo artículo, era un error muy grande que podía hacer la iglesia, porque si yo le doy la Biblia a alguien que no entiende, puede entender cualquier cosa. Ahora lo vamos a ver dentro de un rato. Ponerle que doy la Biblia, no me quiero adelantar, pero ponerle que doy la Biblia a alguien que no entiende,
y la persona se va al Antiguo Testamento y dice, Eso dicen ellos. Sí, sí, sí. Lo decían los católicos. Claro, los Pero porque católicos. tenían miedo que la gente descubra la verdad. Claro, sí, por supuesto. Sí, quería, y pues Satanás quería cegar el entendimiento por medio de sus falsos Claro, obreros. porque... Entonces eso lo hacía eso. ¿Cómo ciega el entendimiento? Usa como decir, buen espíritu chacarra. No, le niega ¿cuál es la verdad, la luz? Sí, les Conoceré la pone verdad. todos estos falsos maestros de ahora para decir, para que le diga, hermano, usted crea por fe, no porque lo dice, sino porque yo lo digo. Crea lo que le digo por fe, tómelo. Y las escrituras, mucho conocimiento no mata, dice. Envanece, ¿no? Sí, sí, mejor crea lo que dice el pastor. Y Y ahí la está. gente está ciega. Está ciega. Por Y es eso- más, lee la Biblia y justifica lo que cree. Porque Y ya está tan ciega que no... Incluso van a leer la Biblia con la idea preconcebida, Preconcebida. que le dio su pastor. Entonces con eso en la mente van y hacen una interpretación de acuerdo a lo que su mente tiene. Cuando vas a la Biblia vos tenés que despojarte de todos esos pensamientos, orar, que la guíe la dirección del Espíritu Santo y que te guíe para hacer una interpretación correcta porque Él fue el que iluminó a esa gente. Entonces, terminamos con este versículo, el 7, todavía no terminamos, me falta llegar al 10, con el 7. Entonces, todo esto que puede adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Entonces, ¿cómo podemos adquirir este conocimiento suficiente de tales? Bueno, en esa época era un poco difícil. Mirá a mi alrededor, no tengo muchos libros. Hay pastores, vamos a decir que dentro de todo, por la gracia de Dios, que le ha sobreabundado, vos lo vas a ver así, llenos. Pero hoy tenés muchos beneficios. Acá atrás mío ves un montón de traducciones de Biblia que están ahí abajo. Hasta una Biblia en griego, de Francisco Lago. Hay muchas cosas. Cuando hablamos de esto, del debido los medios ordinarios, es que hoy tenemos más Biblias en el teléfono. ¿Qué puede ser? Lo que quiero decir es esto, que las escrituras se pueden hacer más claras. Lo que sucede es que hoy hay mayores beneficios, pero los cristianos son vagos. Disculpa la palabra que utilice. Son, como dice proverbio, o sea, son así, ven crecer así, no hace nada, no le importa leer la Biblia. Es más fácil ir al culto a ver lo que dice el pastor, lo escucho un rato y ya está. Pero no quieren indagar como los de Berea, Hechos 17:11. No usan los medios ordinarios que podemos llegar a tener. Nosotros hicimos elementos de gracias también, que es la oración, el estudio regular de la palabra, el congregarme, como dice Hebreos 10:24, sino no como algunos tienen por costumbre que no se congregan. Todo eso, prestar atención, todo eso hace que yo vea que crezca en el conocimiento. Leer buenos libros cristianos, de buenos, vamos a decir, de buenos hombres de Dios que Dios los usó en un tiempo. Todos esos elementos ordinarios, vamos a decir que no suplantan la palabra de Dios, por supuesto, pero son complementos como que ayudan para que yo crezca en conocimiento y adquiera un pleno entendimiento más de las escrituras. ¿Se puede llegar a entender entonces Sí, todo sí. lo que hablé del artículo 7? Entonces, vamos a pasar al artículo 8, porque si no, habría más para hablar, porque yo tengo muchos apuntes, pero el tiempito es medio tirano y se pasa. Y yo además yo iba por acá, yo estaba mirando acá. Vamos a ir al 8. El 8. ¿Está largo para leer o ¿Lo no? leo? No, para nada. Dale. Bueno, párrafo 8 dice: el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, que era el idioma común del pueblo de Dios antiguamente. 14. Y el Nuevo Testamento lo es en el griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más conocido entre las naciones, porque en aquellas lenguas fueron inspirados directamente por Dios y guardados puros en todos los siglos por su cuidado y providencia especiales. Por esta razón debe apelarse finalmente a los originales en esos idiomas en toda controversia. Como estos idiomas originales no se conocen por todo el pueblo de Dios, el cual tiene el derecho de poseer las escrituras y tiene gran interés en ellas, a las que según el mandamiento debe leer y escudriñar en el temor de Dios, se sigue que la Biblia debe traducirse a la lengua vulgar de toda nación a donde sea llevada, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de una manera aceptable y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanzas, la transmisión y la disponibilidad de la Escritura. Bueno. Sí, está hablando de la traducción.
Sí, está poquito largo. Vamos a tratar de resumirlo un poco porque es largo. Pero abajo tenemos una ayudita que dice la transmisión y disponibilidad de las escrituras. Bueno, voy a hacer un poco de nuevo, como dije recién, de historia para poder entender esto que está ahí. Si no, no lo vamos a entender. No, déjala. Durante Tocala, la historia de la iglesia hubo un tiempo de oscuridad. Creo que hay un libro que se llama El Libro de los Mártires, No, de John Fox, que habla un poco de eso, de ese tiempo de oscuridad, tiranismo, persecución y todo eso, ¿no? Cualquiera que tuviera una Biblia, bueno, hoy tenés un montón de Biblia y la gente ni siquiera la lee, pero te puedo asegurar, vos te lees, yo diría que tendrías que tener la Biblia, en este orden. Si vos tenés que tener en tu biblioteca libros, yo te recomendaría primero la Biblia. La Biblia. Es el orden que yo tengo, o sea, la Biblia, y yo al lado que tengo el libro que amo que se llama El progreso del peregrino, de John Bunyan. El otro libro que yo creo que le seguiría tendría que ser el libro de los mártires. Todos esos hombres que murieron y mujeres que murieron con sus hijos por creer, por aquello que confesaban con su boca, o sea, que la salvación solamente era por medio de la fe, creencia en Jesucristo, luchando contra el papado y otros más, y bueno, entre los mismos reformadores de persecuciones. Pero ¿qué sucede? El artículo 8 nos habla un poco de esto, de que ellos no querían que las escrituras se tradujeran al idioma original, vamos a decir, o se quedaran en latín nada más. Entonces la iglesia, vamos a decir, el pueblo de Dios permanecía, vamos a decir, en oscuridad. Y vuelvo a decir lo mismo, él hablaba y palabra santa lo que decía el cura o el obispo. Y el pueblo no entendía nada. Entonces, ¿qué sucede? Y así podía engañar a las personas. No me acuerdo si con los luteros, bueno, Dios le permite, le revela, ¿no? Eso en Romanos 1, versículo 17, que está basado si no me equivoco, en Habacuc 2, versículo 4. Sí, pero ¿qué sucede? Pero ellos no querían que se tradujeran las escrituras. Entonces, el Antiguo Testamento, voy a hacer un resumen, se escribió en hebreo, que era el idioma común de esa época. Y el griego, que acá no dice, pero el griego koiné, que ya no se habla más, fue en el Nuevo Testamento, que era el más conocido. Por eso que el Espíritu Santo lo inspiró en esa lengua para que pudiera entenderlo ese pueblo. Hasta con esa información basta. Y lo fue guardando por su providencia. Si no me tendría que pararme cada uno, hacer una explicación, no termino más. Pero, ¿qué sucede? Que la iglesia no quería que se tradujese, pero Dios levantó y Dios va a seguir haciendo, y Dios va mientras Él quiera, le plazca en su soberanía, en su providencia, hombres que batallen y peleen y militen por siempre hacer una buena traducción de las escrituras. Para empezar en la historia tenés el primer pionero que quiso hacer algo, que lo mataron de entrada, fue John Hus. Ahí lo quemaron, él murió cantando un himno. A ese le siguió... Solo Cristo, ¿no? ¿Eh? ¿Él era el que aplaudía mientras estaba siendo quemado o no? Fueron muchísimos quemados. Yo sé que Hus muere cantando un himno. Que él no pudo... Y él suelta una profecía, que es aparte de otro. Este suelta una profecía, algo de la pluma, que iba a venir no sé quién, y esa profecía que suelta mientras él canta un himno quemándose, estaba refiriendo a la profecía que suelta iba a venir, era Lutero. Y ahí es donde viene Lutero. Y Lutero, bueno, viene después, vinieron muchísimos. William Tyndall. William Tyndall era si vos me ayudás. No me acuerdo. Bueno, de Gran Bretaña, que era si no me equivoco ahí, porque estaban reyes y eso. Y él es otro que quiso hacer, que no que quiso, que la hizo. Y él también, creo que, no me acuerdo cómo él es un mártir, muere también. Lo que quiero decir es esto, que siempre hubo hombres que no le tuvieron miedo a los hombres. Tuvieron temor de Dios y así dice Dios, y ellos sabían que tenían que traducir las escrituras y la Biblia que tenemos que hoy, y que no la leen porque es como Charles Hammond Spurgeon, que puso con su dedo pueden poner la palabra condenación y no la van a leer, no la van a leer. Vos decís, bueno, ¿cuánto? No sé, ¿cuánto invertí en un tiempo de la tele? 1 hora y media. ¿Te molesta leer 1 hora y media la Biblia? Hay gente que le molesta. O sea, le parece... Entonces, ¿qué sucede? Pero hubo gente
que dio su vida, hubo gente que derramó la sangre para que la palabra de Dios fuera preservada. Y eso es lo que vamos a ver en el artículo después. Dios preservó su palabra por hombres y mujeres, porque mujeres también hubo valerosas que guardaron y aportaron de alguna forma, ayudando a los hombres en alguna área. Hombres y mujeres temerosas que Dios usó para preservar su palabra. Y la iglesia no quería que se hiciera esto, la iglesia no quería que se tradujera ¿a qué? Al idioma, porque si no ellos iban a entender. Pero la confesión dice que debe apelarse a los originales. Entonces ahí es a donde nosotros, vamos a decir, lo que hacemos es, bueno, a mí me gusta hacer estudios exegéticos. ¿Qué usamos? Vamos a los idiomas originales. Si nosotros podemos tener una... No quiero hablar de esto, pero vamos a decir el testigo de Jehová, cuando yo le hablé una vez sobre una Biblia sobre el texto griego, me dijo, y yo sabía, porque ellos no quieren aprender, lo que quieren es pelearte. Y me dijo, ¿usted tiene una Biblia del original? Y yo sabía lo que había atrás de esa... Porque siempre me doy cuenta yo sé cuando una persona tiene un espíritu apacible y quiere aprender, y conozco cuando este falso fariseo que le dijo, Señor, ¿cuáles son los grandes mandamientos? El hipócrita que te quiere saber si Que hay una trampa detrás de eso. Claro, a ver si vos sabés mucho. Sí. Entonces, vos le podés ver, porque la Biblia dice que debemos probar a los espíritus. Entonces, yo pruebo, yo conozco la persona cuando, o vamos a decir el pecado, cuando está atrás y cuando la persona de verdad quiere saber y tiene hambre y sed de justicia, y aunque no entiende todas las cosas, porque no la está entendiendo, tiene hambre, sed de justicia, quiere averiguar y está orando, entonces yo puedo ver eso, pero conozco al hipócrita. Entonces, ¿pero qué sucede? Pero había en esa época que no querían que se hiciera eso. Entonces, nosotros debemos... entonces, por eso es que yo voy al original, me tomo todo ese tiempo, porque yo quiero saber, extraer lo que decía eso. Y ello lleva tiempo. Y la iglesia no quería eso. Por eso que ves los sermoncitos que ves hoy, que son muy así, son suavecitos, porque no quieren indagar, no quieren estudiar, no se preocupan para saber, pero nosotros debemos, por lo menos aquellos que estamos encargados de llevar la palabra de Dios a las conciencias, lo que dice la palabra de Dios. Después depende de cada uno, yo hago mi trabajo, dice, cada uno rendirá cuenta de ustedes cuando lo que tomaron o no tomaron. El trabajo mío fue llevar ahí, pero la iglesia nunca quiso hacer esto. ¿Se puede llegar a entender? Sí. Nosotros debemos apelar, o sea, tendría que hablar de el texto recepto. El texto recepto es el texto adquirido que nos fue nosotros dado o nos fue legado. Por eso que a medida que salen más traducciones, vos tenés la Biblia textual ahí. Vos tenés una Biblia... Esta es la Biblia... textual. Sí. Si vos la hablas de aquí a acá, vas a ver que, bueno... Pero es una revisión de la Reina Valera, ¿no? Sí, es una revisión de la Reina Valera. De algunos errores que tuvieron y ellos lo... Porque él hizo lo que mejor pudo. Claro, acá lo explica. Pero el texto receptus es cuando van a los manuscritos. Sí, es el texto recibido que fueron adquiriendo. Y él escribió con lo que tenía. O sea, pudo hacerlo. Si vos te lees ahí, bueno, si no me da tiempo de terminar todo. Sí. Vas a encontrar que él dice algo que yo repito también. Que hubo mejores hombres en esa época para hacerlo, pero no lo hicieron. Claro, yo digo lo mismo. Yo de la Iglesia Bautista de la Gracia Reformada de Mar del Plata hago lo que puedo. Si alguno viene después y me puede superar, gloria a Dios, solideo gloria. Pero yo hice con lo que Dios me dio, con lo que poco me dio, puse en mi casa, o pusimos en nuestra casa, hicimos todo. ¿Podés hacer algo mejor? Gloria a Dios, solideo gloria, hacelo. Pero Dios le juzga a aquellos que pudieron hacer con mayor conocimiento y mayor estudio que yo tengo la primaria, y no lo hicieron. Y no lo juzgo. Que sí venga otro y que con lo que ya inicié o lo que abrimos acá, sigan construyendo. Con lo que serás vos o otro que Dios llega levantando, porque yo no voy a estar para siempre. Pero que lo haga. Y si me puede superar, mejor. Y si me puede superar ahora, mejor, ¿no? Después que me vaya ahora, si me puede superar, porque yo voy a estar contento antes de morirme que quedó alguien que me pudo superar, porque esa es la meta. No es acá egoísmo, acá es que la palabra de Dios siga superando y que se siga avanzando. No que yo solamente conocimiento para mí, para pastor, y que los demás los tengo a todos neófitos que no entiendan, así me pueden alabar a mí. No se trata de eso. No se trata de eso. Por eso que yo hablaba ya con él, estoy muy candela, vamos a decir, con eso reformado, que
que están así, que no les preocupa ciertas cositas y no la expansión del reino. Entonces, pero eso es lo que sucede, y a veces se puede llegar a entender. Entonces debemos buscar la traducción más correcta que podamos hacer. Eso es lo que te dice el artículo 8. Se debe leer o escudriñar, pero nosotros debemos buscar todo, y esto ya se hizo en esa época, se tradujo, hoy ya tenés, eso se escribió en esa época, pero hoy ya tenés una traducción en todo idioma, Por Dios se excelencia la apresuró. Reina Valera, ¿no? Que ha sido Eh, utilizada, la Reina hasta Valera, los católicos la adoptaron. sí, la Reina Valera 1960 sí es una traducción muy fiable. Tiene algunas palabritas nada más bueno, que tendríamos que examinarla, pero es una traducción muy fiable. Yo uso la 1960. La 1960 o esa la usé para estudiar un poco, o sea, es una traducción más reformada, es un poco, pero en sí uso la 60. No es una traducción mala. Poner la lenguaje sencillo, sí Como te puede dicen que es servir. agua. Sí, sí puede servir Sí. para estudiar, o yo tengo otra Biblia que se llama la Biblia parafraseada, que también está buena, Capaz te sirve pero para yo no puedo evangelizar a hacer. alguien con poca capacidad intelectual. Sí, Para eso sirve capaz, pero para no gente que para no hacer tuvo un estudio. estudio exegético bien. Si yo Sí. quiero preparar un No, ni hablar, pero a sermón, usted no le sirve. Pero quizá para cierta gente que por ahí nunca tuvo estudio, nunca tuvo... sí, yo también la uso, ¿eh? No, sí, ni hablar. Bueno, No digo que no. Está bien. ¿Alguna vez ¿Alguna con dibujito no hay? ¿Una con dibujito? La que pedí para mi cumpleaños. Parece que habría así salen los dibujitos. Sí. Vamos al artículo 9. Bueno, espera, no pude hablar algo. A ver, bueno, tenía que hablar algo. Tendría que haber hablado de la preservación de las escrituras. O como Dios, ya termino, pero era necesario. Ya me están echando. Ya termino. No, esto es importante. No, mira, te voy a ser sincero. Mira todo lo que tenía para hablar. Y vos me viste que lo abrí. No lo abrí. Mira, yo tenía que haber hablado, este libro que está acá, son las ramas, de cómo de acá salió esta A que vos ves acá, fue el texto original que salió de Pablo. Yo tenía que haber hablado cómo salió por esta rama de acá. No hablé nada. Lo que estoy dando, fíjate que estoy hablando todo de memoria, ves que no estoy haciendo así, mira. Entonces, por ahí le podemos hacer una aquí, pero no todo de memoria, porque si no, no termino más. Lo puse acá por ponerlo, o sea, para acordarme de algo. Pero Bueno. si no podría terminar de hablar. Pero sí, me gustaría hablar esto por arriba. Dios se encargó de preservar las escrituras. ¿Se puede llegar a entender? Sí. Bien, no existe un manuscrito original. Completo, de toda la escritura. Completo no existe. No es que alguien recopiló toda No. la carta de Pablo original. No. Yo pensaba que sí. Hay. Yo pensaba... No existe nadie. Por Sí, eso, bueno, hasta el otro día me lo explicó, pero yo hasta ese momento pensaba que sí. por eso que un testigo de Jehová me hablaba. Si usted tiene, yo ya está. Él te quería decir, ¿cómo puede ser que Claro. tenga el original del griego si no está? Claro, por eso que yo te dije. Macanudo. Por eso yo digo que yo pruebo y sé el espíritu. A mí me puse a hablar de aquellos que tienen un corazón sincero y quieren aprender, pero él no tenía. Él me quería sobrar, se quería burlar. Entonces yo me di cuenta, le digo, no hay, porque no hay. Me dice, entonces digo, ¿cómo puede creer? ¿Cómo podemos saber? Porque yo le estaba hablando que su Biblia no sirve. O sea, no es, decirle Biblia es un libro que le cambiaron las cosas. no, le sacaron, si vos la ves, le sacaron toda la que es referente a la deidad del Señor Jesucristo, no existe. Colosenses 1.16, Juan 1.1, todo eso no existe. Bueno, pero no quiero hablar de eso. Pero Dios se encargó de preservar las escrituras. De alguna forma la preservó. O sea, ¿cómo lo hizo? Por medio de hombres. La fue pasando. Cambiando, fueron escribiendo. No tendría tiempo de hablar de esto. Pero sí que queda en la mente cómo Dios lo hizo. Porque no había internet, no había nada. Había hombres que escribían en papiro. Y de esa forma Dios la fue preservando al original. ¿Y cómo lo haría Daniel? Tendría que hablar de cómo se hizo esto, de cómo en esa época ponerle aquellos que estaban allá, las falsas copias las íbamos a decir desechando, tenía que hablar muchas cosas, pero para que quede en la mente es esto: Dios preservó las escrituras por medio de hombres, pasándole su palabra, y él sí fue el que hizo que su palabra sea la misma de ayer y hoy siempre, ¿no? Porque él la fue
guardando, ¿no? Y Satanás se encarga de que no se haga eso. En el párrafo nuevo, si me lo podés leer, así ya... Sí, dice, la regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma, y por tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, cuyo significado no es múltiple sino uno solo, este se puede buscar y establecer por otros pasajes que hablan con más claridad del asunto. Dice, analogía de la fe, la Biblia es su propio intérprete. Biblia con Biblia, la interpretación de la escritura. Eso es lo que lo estoy en la hermenéutica, ¿no? Ah, exactamente, muy bien. Hermenéutica, ahí está. Ahí está, muy bien cómo te quedó en la cabeza. Sí, párrafo 9. Entonces la regla infalible. Entonces no me acuerdo si Charles Hammond Spurgeon dijo esto. Que la Biblia no necesita que le defiendan nada. Se Vos defiende la abrís sola. y se defiende sola. Por supuesto nosotros la leemos. O otro, traigo un autor, vamos a decir un pastor más joven de esta época, sería el señor, vamos a decir pastor, Paul Washer. Cuando él leyó a un joven, no me acuerdo estaba hablando, no me acuerdo en qué predica, y él dijo, no estoy de acuerdo. Dice, joven, yo lo único que hice, leí las escrituras del texto. Bueno, ahí, ¿por qué dijo eso? Porque él conoce de esto, si tiene la confesión. Claro. Entonces, él sabe que la Biblia solamente se interpreta, señor, yo leí eso, y solamente está en contra de lo que leí. Pero yo no dije, esto quiere decir Es mi así, idea, mi... sí, Sí. no. Bueno, esto es lo que vos dijiste. Entonces, ¿qué sucede? Los reformadores no solo tradujeron la Biblia, porque muchos de esos hombres que tradujeron la Biblia, que murieron quemados y perseguidos, su familia, sus hijos, todo, porque hoy estamos todo fácil y calentito, pero hay una historia atrás de la iglesia de hombres que murieron, para que hoy las Biblias estén puestas ahí nada más. Entonces, pero, ¿qué sucede? Estos hombres no solo dieron al pueblo la traducción, o sea, se esforzaron, fíjate por como dice acá, de hacer una traducción fiable, bien del texto, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Qué? Quiere ir a hacer pis. Sino que también nos dieron una regla para poder interpretarla. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana decía, no le vamos a dar la Biblia porque estos brutos no van a entender. Porque ponete a pensar, eran campesinos. Sí, capaz que gente que ni siquiera en realidad sabía leer ni Muchos no escribir. sabían leer, eran esclavos. Bueno, no es como ahora que No, ya hoy todo el mundo es alfabeto. por lo menos tenés la primaria. Y leer, vas a saber leer. O sea, podés lecturar un texto, leer, entender. Pero en esa época, no todo, por eso tenemos que ir a esa época. Gente que apenas sabía o trabajaban en el campo y no entendía. Y claro, y esta decían que cómo le va a dar la Biblia a esta gente. Pero ¿qué sucede? Los reformados no solo tradujeron las escrituras o la reforma, sino que también le dieron una regla para interpretar la Biblia. ¿Y cuál es la regla que dice el artículo? La Biblia misma. La Biblia misma se interpreta a sí misma. Y claro, y si hay un versículo que no entendemos o que nos parece difícil, tenemos que seguir buscando en la Biblia porque en algún momento nos va a aclarar. A eso se refiere, ¿no? Cuando habla de texto oscuro, porque no, acá lo dice, ¿ves? De pronto cuando hay dificultad, no dice texto, pero cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero, pleno de un pasaje cualquiera, este se puede buscar y establecer por otros pasajes que hablan con más claridad del asunto. Sí, no está cerrado, no estás haciendo una interpretación errada, estás diciendo correctamente. ¿Qué entendés por eso? Yo entiendo esto, que a veces, a nosotros, mayormente a veces con Pablo, con algún versículo se nos hace difícil, o yo leyendo a Pablo y después leo a Pedro, pareciera que se contradice, pareciera a veces a la simple vista de uno que está recién aprendiendo, entonces estamos hablando de un texto que tengo dificultad de entender. Entonces, ¿qué te dice? Que la misma escritura, si seguimos buscando, en otro versículo nos va a dar claridad, o en otro capítulo, o en otro libro, nos va a dar claridad sobre eso que tenemos nosotros dudas o una mala interpretación del texto, digamos. Que siempre la Biblia te lleva a, por más que tengas dudas, porque hay personas que creen esto, hay personas que las cosas que vos no entendés, tenés que tomarlas por fe. No. Es lo que yo a veces discuto con esas personas. No es así. Es porque, como lo decías vos al principio. claro, Te dejaba hablar porque estabas en lo correcto. Es lo que decís vos. Pero nosotros no. Lo entendiste muy bien. Es así.
hay ciertas cosas, ponele, yo te voy a tener un ejemplo. Apocalipsis 20, el milenio. Un tema controversial, Sí, que- un tema que te ha traído discusiones en los seminarios. No solo eso, sino que de acuerdo al... vos decís, yo tengo seminario, dice el pastor. Ah, muy bien. Pero fíjate, estudió seminario de acá, ya de Schaffer, y es un dispensacionalista. Esos dos libros son dispensacionalistas. Tiene 1000 páginas. No, tiene casi 1000 páginas cada uno, 2000 páginas. Y el de Berkov, que está atrás mío, tiene 900 y pico. Más chico este que está acá, no este. Ah, sí, sí. Este es reformado, aquel reformado. Y aquellos dos, que somos son dos TLG, pero es diferente, que te dice, yo tengo que ser pastor. Un pastor bautista fundamentalista no es lo mismo que un pastor bautista reformado. Vos decís, los dos son pastores, sí, claro, pero la interpretación de esos dos pastores desde el púlpito va a ser diferente el alimento que le va a dar al pueblo. Y vos decís, no es tan grave. Sí, cuando empieza a avanzar, vos ya te das cuenta que ya va a ser grave. Uno puede interpretar una cosa, porque él lo enseñó, se lo enseñaron así en el seminario, y otro lo va a interpretar de otra forma. Claro, sí. Pero Sí. no va. ¿Qué sucede? Que Pero no podemos decir, como este versículo no lo entiendo, lo creo igual y listo. No, tengo dudas, porque parecía que se contradice, pero igual lo tomo por fe. No, eso es lo que yo discuto con No, algunas no es. personas, que yo digo, no, usted si no entiende, tiene que seguir buscando. A ver, ¿de qué? Mi suegra. Con Tiene que razón, seguir la buscando suegra. hasta que le traiga luz. No se va a pasar como el de la tumba, Nah, pobre mi suegra, yo la amo, mi suegra. Pero está bueno, bien. tenemos diferencias doctrinales abismales. Y discutimos mucho. Y ella dice que no, que si lo que no entiende lo cree por fe. Y yo digo, no, usted no se tiene que conformar. Usted tiene que seguir buscando hasta que Dios le traiga claridad sobre eso. Sí, exactamente como decís vos. Además, no solo eso, la hermenéutica tiene muchas cosas, la tipología, debemos el simbolismo, debo saber qué libro estoy estudiando. Si de Apocalipsis es un libro simbólico, no lo puedo tomar literalmente como lo toma Claro, un pero no, pero lo dispensacionalista. que te pasa de dispensacionalista, bueno, estamos yendo más. Sí, no estamos saliendo Sí, del vamos a tema, terminar el porque si estudio. no terminamos mal. ¿no? Contra la envidia esa. Contra la envidia. Para la mala onda. Es para que no, no dure mucho el estudio. Entonces, ¿lo pudiste entender? Sí, sí, lo entiendo. Entonces hay texto, poné el Apocalipsis 20 que yo quería hablar. Está oscuro el texto, Sí, la no lo verdad que entiendo. Pero ¿qué sucede? Pero hay otros textos que son más claros. Habla la Biblia de un milenio. ¿Cuánto dura un milenio? Entonces yo debo ir a indagar a textos más claros para poder entender aquellos que están más oscuros. Después lo podemos hablar un poco más. Sí, sí. Vamos a pasar a... Si tiene algún librito que le sobre, Mira, tengo un libro de hermenéutica, pero ¿sabés de qué año es? Es del año 1924. Y está amarillo. La edición desde 1924, De ¿en serio? 1924 de México. Me lo regaló otro hombre que iba a estudiar pastorado y me ¿Y dice, se lo mirá, mandó usado? acá atrás mío está, mira, este. No te miento. Mira, a ver si lo puedo sacar. Este está en amarillo. Las hojas tenés que agarrarlo con una pinza. No te miento, mirá. Él me lo regaló, me dice, yo no voy a estudiar. Iba a estudiar pastorado un tiempo y te lo regalé. Dice, espero que este humilde material te sea útil para que puedas aprender, para bendecir vidas, salvarlo de la perdición. Recuerdo que la palabra de Dios no para contender, sino para traer a luz a los que están en la oscuridad. Jorge Magui, dice, Jorge Yagui. Y la traducción es, mira cómo está todo amarilla y Terry lo mejor que hay. A ver si vos lo podés encontrar, por acá está, dice 1924, mirá, de Uruguay. Montevideo. Está, ¿ves? Ese libro es viejísimo. Una de las primeras traducciones que hubo. Ese es un libro de hermenéutica. Bueno, seguimos entonces. Sí. Y está en internet, lo podés bajar en PDF. Es muy bueno si lo querés. Después yo tengo. ¿Eh? Que se muera Daniel y me quedo con estos libros, dice. No le cerrás la puerta al pastor. Mandamiento de Yo no lo dije, lo Sí, dije. ya está. El 10 ya le pasó, mira. Me adelanté justo por ahí. Es que él me deja. No, él es el que habla. Yo no quiero terminar, no sé qué él habla. Porque él quiere desarrollar para su intelecto más. No, yo quiero aprender. Y yo no entiendo lo que está Yo quiero diciendo. aprender. ¿Sí? Por eso, vos querés. Vos. Vos sos, la vos. diferencia. Disculpame, por no ser iluminado como vos. No. Hay una diferencia. Yo entiendo lo que él dice. Ahora, Yo que quiero lo saber. aprenda es distinto. Bueno, esto lo va a escuchar mucha gente. ¿Qué ¿Qué van a pensar de vos? Te subo al aire, en serio. No, la tacha, que quede claro. Sí, esto después se sube al aire, lo escucha la persona. No saben mi A ver. apellido. Bueno, ahí está. Estamos. Bueno, el párrafo 10 vamos.
¿Leo? Lee vos, Bueno. dale, disculpa. El juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el veredicto bíblico dado por el Espíritu Santo. En tal veredicto descansa en última instancia nuestra fe. Interpretación de la Escritura. Algo, o sea, que le puedas entender, o sea, como de lo que leíste, nada más lo que leíste, o si no lo explico un poquito. Que claro, que acá habla de todo, de que la Biblia es el juez supremo sobre toda controversia religiosa, sobre los mismos, es el juez supremo sobre esta confesión bautista. También, sí, seguro. A esto se refiere. Sí. Hacia cualquier nosotros estudio, libro o palabra concilio del que nos hombre, enfrentemos, el único juez supremo que da el veredicto final es la Escritura. Ahí está, eso es A todo. eso se refiere, creo. Eso es todo, sí, bueno. Eso es todo. Bueno, ¿qué sucede? Yo si no me equivoco que era en Hechos 15, si no me equivoco. En Hechos 15 creo que se arma el primer concilio. Estamos yendo a la Biblia, no es ninguna cosa historia de la iglesia. Se arma... Convengamos que es un concilio, para especificarlo. Nosotros nuestra confesión no la tenemos. Creo que la de Westminster tiene lo que es un concilio. Pero Que es como una reunión para claro, tomar una decisión. Sí, eran los concilios, los sínodos. Sí, exactamente. Claro, Había Hechos 15. Entonces, ¿qué sucede? Había una controversia bueno, acá tengo un montón de información, lo que está en la Biblia, que en la iglesia de Antioquía, ¿no? Y el sínodo se juntaron, vamos a decir, todo, en esa época se juntaban, vamos a decir, los pastores, para que lo puedan entender. Claro. Había un problema sobre el comer sobre las tradiciones judías, ¿no? Era el problema. Y ahí interpreta mal el testigo de Jehová, dice que la sangre está, no sé, bueno, lo sacan mal de Hechos 15, pero ellos hicieron otra cosa, ¿no? Pero lo que tiene que hacer, lo que sucede es eso, cuando algo no se entiende, o hay alguna controversia sobre lo que es dentro de la iglesia religiosa, se hacía un concilio para arreglar, ¿no? O sea, pero todo, lo que nos debe quedar en la mente, esto es lo que vos dijiste vos, que para llegar a vamos a decir, a un acuerdo mutuo, porque la iglesia debe ser unánime, todo tiene el mismo espíritu, y cuando se hace una votación, ponerle para el día de mañana vamos a hacer un concilio, o sea, o vamos a hacer, no se usa mal la palabra concilio, No, pero vamos a hacer una junta, una votación, a ver si Gabriel llena los requisitos para el diaconado. Entonces, toda la iglesia, poner que mira más, o los que están, tienen que votar unánime, saber si sí o no, ¿entendés? Bueno, en este caso, poner en este caso, pero en este caso había otros problemas en la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Todas esas cosas se tienen que pasar por medio, como lo dijiste, por medio de las escrituras. ¿Por qué se sacó esto? Porque en esa época, otra vez historia de la iglesia tenemos que hacer, la iglesia, vamos a hacer el autor, y hasta el día de hoy, era el autor supremo. Y Lutero dice, no me acuerdo bien las palabras, pero Lutero dice algo como que la iglesia no le debe decir a la Biblia lo que tiene que hacer. Y Lutero dijo, la Biblia le debe decir a la iglesia lo que tiene que hacer, porque es la autoridad suprema. Y cuando el pastor es palabra santa lo que dice el pastor, y la Biblia tiene segundo punto, ya está haciendo una interpretación incorrecta acá. Entonces la Biblia le debe decir a la iglesia lo que tiene que hacer. Entonces el juez supremo sobre cualquier problema o cosa que haga controversia entre la iglesia. Eso es en sencilla palabra más o menos para que se pueda llegar a entender el párrafo 10, porque eso es lo que la Biblia nos declara, ¿no? O sea, todo lo que es concerniente a la voluntad de Dios, o sea, está escrito, o sea, ha sido revelada, ya no podemos poner. Y Él es el que va a... bien que Jesucristo está reinando ahora, pero está reinando físicamente, ya lo vuelvo a explicar según lo que dice vos tenés la institución de Calvino, Él está reinando en el cielo, físicamente, pero acá también está reinando por medio de vasos frágiles, vamos a decir, o de barro, que son los hombres, en este caso son los pastores, los diáconos, son los oficiales, pero esto lo hacen por medio de su santa palabra.
guiados por su santa palabra. Y él está gobernando físicamente allá, pero acá también espiritualmente hasta cuando él venga. Por medio de nosotros, Sí, por medio de la iglesia. por medio de la iglesia, Que pero sí. lo hace, si vos un día terminás, venga, ese es un libro común, pero lo podés ir a Efesios 11, perdón, Efesios 4:11, que puso pastor y maestro. Ahora lo hace por medio de los pastores y maestros y los otros oficiales que son los diáconos, pero esas personas están sujetas a las escrituras. Si el pastor te dice algo contrario a lo que es el juez supremo, que es la palabra de Dios, en contra. O sea, entonces vos tenés que ir a la palabra y decir así dice las escrituras, o solo escritura. ¿Se puede entender? O sea, esos son los 10 artículos. Ya el otro sábado, si tenemos tiempo, ¿no? Veremos, porque yo, viste, tengo que preparar cosas, pero ya vamos a empezar sobre algo que es un poquito más complicadito de entender, que se llama el decreto de Dios, es el artículo 3, como los decretos de Dios, que son los de, creo que la Trinidad, que es el segundo que sigue, si no me equivoco, ¿vale? Debe estar la Trinidad. Bueno, dame un segundo. Ahí están, acá, si no yo voy a hacer la fotocopia. Sí, de Dios y de la Trinidad. O sea, el artículo 2 que vamos a ver es la Trinidad. O sea, primero de Dios, quién es Dios, después la Trinidad, quién es el Padre, o qué es lo que hizo el Padre, el Hijo, qué es lo que hizo el Hijo, el Espíritu Santo, y un poco de eso. O sea, vamos a después vienen los decretos de Dios, después viene la creación, la providencia divina, la caída del hombre, el pecado, su castigo, el pacto de Dios, el de Cristo mediador, del libre albedrío, del llamamiento eficaz, de la justificación, de la adopción, de la santificación, de la fe salvadora, del arrepentimiento para vida y salvación, y así seguimos, etcétera, porque sigue hasta el artículo 32 que termina con escatología, que hasta qué pasa después de la muerte, el juicio final, y bueno, y muchas cosas más, que va a llevar mucho tiempo esto, ¿no? No, sí, es largo, no, es muy largo, pero... Creo que tenemos hasta medio. ¿Hasta cuándo? Todo. No, puedes tener fácil capaz que un año más. No es... Bueno, pero es teología. Sí, Es sí, importante. es teología sistemática, o sea, y no solamente para las personas, sino que te voy a decir algo que yo no es que no, sí, ya lo cerramos. Si querés. Vamos a cerrar el estudio, sí, después seguimos hablando, es verdad, gracias, no me di cuenta. ¿Querés orar algo o no? ¿Ahora yo? Bueno. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido, Padre. Hemos estado hablando de tu palabra, Señor. Hoy hemos aprendido que tu palabra es el juez supremo, Señor, en nuestras vidas, Padre, para poder conocerte a ti. Es el único medio que tenemos para conocerte a ti, para conocer las doctrinas que tú has puesto, Señor, para que tu iglesia tenga un orden, para que tu iglesia pueda predicar el Evangelio, para que tu iglesia, Señor, crezca en ellas. Te damos gracias por este estudio de teología, Padre, que es el de la Confesión Bautista de Londres. Te damos gracias por la vida del pastor, Señor, quien él ha confeccionado estos estudios, Señor, que nos los da. Te rogamos que tú lo bendigas a él, Señor, que bendigas a su esposa, que pone en su hogar. Te damos gracias porque tu palabra siempre, Señor, es eficaz, y por sobre todas las cosas, por tu gracia, Señor, derramada en nosotros, para poder entenderla por medio de tu Espíritu Santo. Somos más que agradecidos contigo, Padre, porque sabemos que somos inmerecedores de todo favor, pero tú por tu amor, por tu gran misericordia, nos permites entender, Señor, y conocerte aún más. Sabes, Señor, que nuestro deseo es escudriñar tu palabra para tener conocimiento pleno, Señor, de quién eres, pero sabemos que eso es imposible, Padre, porque tú eres un Dios eterno y necesitaríamos una eternidad, Padre, para conocerte. Pero realmente, Señor, creemos que vamos a crecer conforme a tu propósito, y que todo esto que tú estás haciendo en nuestras vidas, Padre, tiene un plan y es en tu voluntad, Señor. Yo sé que tú nos vas a llevar a predicar el Evangelio, Señor, a traer las almas que están perdidas, que tú ya has escogido desde el principio de los tiempos para salvación, que irás a añadir a esta iglesia local. También oramos por ellos en este tiempo, para que tú los pongas delante de nosotros, Señor, o nos hagas llegar a ellos siempre en tu voluntad, Padre. Gracias por este tiempo,
Te damos gloria, te damos la honra, te damos toda la alabanza a ti, Señor. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Amén.